buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona Política. Vamos a hablar hoy particularmente de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. En general abordamos aquí problemáticas locales. Hoy le vamos a dar una mirada local de este conflicto que está consternando a buena parte de nuestro mundo. Se está llevando a cabo allí una verdadera masacre por parte del gobierno de Israel contra Palestina, una situación que lleva mucho tiempo, pero que durante los últimos 14 días y sobre todo durante el domingo sangriento que se vivió ayer, ha dejado, bueno, muchos más muertos. Estamos hablando de más de 500 personas. Hoy acabamos hace un ratito nada más de leer testimonios, reportes de allí. La situación es realmente muy grave, así que vamos a abordar el tema hoy en Zona Política en el primer bloque con Nelson Especchia, que es politólogo y que además es un periodista especializado en asuntos internacionales, en política internacional. Creo que es una mirada interesante para compartirla, para tenerla muy en cuenta a propósito de la representación que están haciendo muchos medios de comunicación de este tema, que lo presentan, por ejemplo, como una guerra, ¿sí? Sin elementos técnicos concretos como para poder defender esto, de presentarlo como una guerra, lo que está ocurriendo allí, una verdadera masacre. Y además está Pablo Sigismondi, que es geógrafo y que, entre otras muchas cosas, ha estado allí. Tiene la suerte y la desgracia de haber visto estos rostros, de haber estado en la Franja de Gaza. Pablo además es uno de los cordobeses que más ha viajado por el mundo y conoce los conflictos internacionales como pocos, así que vamos a tener la mirada de él, una mirada cordobesa respecto de lo que está pasando ahora allí. Nos consterna tanto. Hablaremos de algunas otras cuestiones internacionales como lo que ocurrió con el avión de Malaysia Airlines y los puntos de vista que hay, ¿no?, por parte de Obama y por parte de Putin a propósito de ello. En el segundo bloque nos visita Santiago Clavijo. Vamos a hablar de la denuncia que presentó el Frente Cívico, encabezada por algunos de sus legisladores, Ricardo Fonseca y Santiago Clavijo, entre otros, en donde se denuncia al gobierno provincial por la utilización de los fondos de la tasa vial. Este conflicto que está dirimiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de si es una tasa o es un impuesto encubierto. Bueno, el dinero que se recauda a partir de esa ley creada en 2012, según informó el propio gobierno provincial a través de un funcionario, se habría utilizado en deudas de obras que irían de 2005 a 2011. Vamos a hablar aquí. Quiero decir que hemos invitado a ministros, a legisladores del oficialismo para que tengan su postura. Vamos a tener en todo caso algún video en donde han dado alguna explicación a propósito de esta denuncia respecto de qué se hace y qué no se hace y a dónde va el dinero que se recauda, más de 600 millones de pesos de la tasa vial. En el último bloque vamos a estar con otro testimonio muy importante, una de las pocas sobrevivientes del primer periodo de La Perla, que además es testigo en la mega causa de La Perla con Jorge Basalo, como siempre. Y además tenemos invitados en Twitter que vienen de la mano de Julia Bullati. Juli, ¿cómo andás? Bien, Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Recuperada del resfrío ya o no? Ya estamos bien. Bueno. Como siempre nos acompañan estas noches en las redes, en este caso el periodista de aquí de los SRT y también escritor Mariano Sarabia, también Agustín Lewitt, él es periodista y editor del sitio web El Nodal. También nos va a estar acompañando el legislador por la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, y por último el tributarista Marcos Sequeira. Los invitamos a que nos sigan y a que además opinen en Twitter en @ZonaPolíticaTV y en nuestro Facebook también Zona Política TV. Bárbaro, Juli, vamos a compartir el primer informe de la noche. Federico Rizzo, Martín Reinaldi estuvieron compilando testimonios, imágenes de todo esto de lo que les hablaba recién y vamos a hablar dentro de un ratito, apenas acabe el tape, con Pablo Sigismondi y con Nelson Especchia. Es el 12º día de los ataques que Israel por tierra lleva adelante contra la Franja de Gaza y ya murieron 100 palestinos solamente en la última jornada de ataques. Los equipos de rescate encontraron ya 282 cadáveres de las 298 personas que viajaban en el avión de Malasia derribado. El 8 de julio Israel inició una operación de ataques aéreos sobre Gaza, desde donde se lanzaron cohetes contra Israel. Israel niega que esta ofensiva esté relacionada con los secuestros. Israel continúa la ofensiva destinada, según su gobierno, a neutralizar el lanzamiento de cohetes del movimiento islamista palestino Hamás. Desde el 8 de julio, cuando se inició la hostilidad de Israel por aire, por mar y por tierra contra los palestinos que habitan en la Franja de Gaza,
El saldo de muertos supera los 400, muchos de ellos chicos y mujeres. Al atacar sobre blancos civiles, claramente está violando el derecho internacional humanitario y obviamente la operación no es, bajo ningún punto de vista, defendible. Musil al-Masri, portavoz de Hamas, dijo a la AFP que no negociaría una tregua si no había un completo cese de la agresión contra el pueblo palestino. En diversas partes del mundo siguen los pronunciamientos contra el accionar del ejército israelí y siguen calificando como una masacre, dada la potencialidad bélica de las fuerzas utilizadas contra los palestinos civiles. Víctimas del avión de Malaysia Airlines derribado en Ucrania, mientras el presidente Poroshenko ordenó un alto el fuego en la zona del accidente para que los expertos puedan trabajar. El avión del presidente ruso podría haber sido el blanco del presunto ataque que derribó el avión de las aerolíneas malasias en el este de Ucrania. De ello informa una fuente anónima en la Agencia Estatal de Aviación rusa. Nadie debe ni tiene derecho a utilizar esta tragedia para alcanzar sus fines políticos interesados. Acontecimientos como este no deben desunir a la gente, sino unirla. El aparato desapareció de los radares a unos 10.000 metros de altura y habría caído en una zona de fuertes combates entre el ejército ucraniano y las milicias. Esta tragedia no es nada ventajosa para nosotros, pero para la parte ucraniana una catástrofe así le es muy útil. La región está controlada por los insurgentes. Esperamos que dejen partir el tren con los cuerpos tan pronto como sea posible, para que los expertos de Ucrania y las organizaciones internacionales puedan llevar a cabo las investigaciones. Los separatistas están eliminando evidencias del lugar del accidente. De todo esto se desprende una pregunta. ¿Qué es exactamente lo que tratan de ocultar? Curiosas las palabras del presidente cuando ya sabemos, ¿no?, que hay investigadores de la OSCE pues que están presentes en el lugar. Se esperan resultados de las pericias y la investigación para determinar qué fue lo que sucedió. Se sabe que fue un misil que lo derribó, pero ¿de dónde partió el misil? Comienzan a opinar nuestros invitados en @zonapolítica.tv. En este caso, Agustín Lewitt nos dice: el control efectivo del mar, del aire, de las fronteras y de la mayor parte de la franja de Gaza está en manos de Israel. Eso opina Agustín Lewitt desde su cuenta personal en Twitter. Muy bien, es un gusto para mí recibirlos aquí en Zona Política. Nelson Espequia, muchas gracias. Además hizo un esfuerzo porque estaba también resfriado. Está todo el mundo resfriado. Sí, muchas gracias. me levantó de la cama para venir, pero es un placer estar acá de nuevo. Bueno, muchas gracias. Y a Pablo Sigimón, un amigo, muchas gracias. Un gustazo aprovechar que está en el país para poder charlar con él y tenerlo aquí justamente sobre un tema tan doloroso, pero que es tan importante, ¿no?, que puedas dar una visión sobre eso. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, muy bien. Triste también por todo lo que está sucediendo, pero obviamente creo que es muy importante poder verlo desde Córdoba. Recién charlábamos con Pablo y con Nelson, y Nelson me decía, hay una nota muy interesante de Noam Chomsky que ha citado Atilio Borón, en donde Chomsky habla de campos de concentración, ¿no? Es interesante tener en cuenta quién lo está diciendo y desde qué lugar lo está diciendo. Efectivamente, un pensador judío, además de la talla del Noam Chomsky, hablando del campo de concentración de Gaza, con la carga simbólica que tiene ese término campo de concentración para el pueblo judío, es realmente, bueno, muy fuerte, pero que pone en relevancia una cuestión que en el debate mediático de estos días yo creo que vale la pena subrayar. Se habla del conflicto palestino-israelí, o se habla de la guerra entre Hamas e Israel, y esto técnicamente no tiene nada que ver con una guerra, o sea, ni desde sus primeros momentos a la forma en que se desencadena hacia la forma en que se desarrolla. Técnicamente hay un único ejército, es el ejército israelí, que ocupa todo el territorio del Estado de Israel y del territorio de esto que se llama territorios palestinos. No hay un Estado palestino, entre otras cosas, porque Israel nunca ha permitido que el Estado palestino, previsto en la resolución 181 de las Naciones Unidas, que crea el Estado de Israel,
que creaba también el Estado palestino, alguna vez surgiese, ¿no es cierto? Entonces hay una situación de ocupación de un Estado y de un ejército ocupante sobre un pueblo, y lo que hay también es un castigo. Es un castigo, no hay una guerra, es un castigo que yo creo que es un castigo desproporcionado. O sea, estamos hablando de uno de los principales ejércitos del mundo, uno de los tecnológicamente más preparados, humanamente más preparados, con mayor potencial de fuego, sobre una población que es civil. 100%, porque por ahí se dice hay tantas víctimas, de las cuales tal porcentaje es civil, el 100% de la población palestina es civil, porque no hay ejército, porque no hay Estado. Entonces acá la responsabilidad es del ejército ocupante, y la responsabilidad de la gravedad del castigo también es del ejército ocupante. Me parece que esto hay que ponerlo, digo, blanco sobre negro, porque si no parece, bueno, que es una guerra con el sufrimiento que acarrea toda guerra. Acá no hay guerra, hay un castigo, y hay un castigo desproporcionado. Y la segunda cosa que quiero decir, Cristian, es que es una responsabilidad del Estado y del gobierno de Israel. Parecería ser que criticar al Estado o al gobierno, en este caso el gobierno de conservador, de derechas, de Benjamín Bibi Netanyahu, es criticar al pueblo judío o a los judíos, y esta es una estrategia de Israel. O sea, identificar al Estado israelí con la cuestión judía, o con el pueblo judío, o con el judío, hace que criticar al Estado y al gobierno, como se puede criticar a cualquier Estado o a cualquier gobierno del mundo, sea inmediatamente causal de ser antisemita o de estar contra lo judío, contra el pueblo judío, y nada que ver. O sea, es una forma que tiene el gobierno israelí, una política de Estado que tiene de usufructuar la culpa, fundamentalmente la culpa de Occidente y la culpa de Europa, de la persecución centenaria, milenaria al pueblo judío. Entonces eso le da como una carta blanca para ser internacionalmente un Estado desobediente, de hacer a nivel internacional una actuación que no tiene nada que ver con la regulación internacional. Israel es un contumaz desobediente de toda declaración de las Naciones Unidas. No ha respetado una sola de las resoluciones, de las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De las resoluciones tampoco, porque nunca pasan, porque los Estados Unidos las veta en el Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? El gran valedor de Israel, su gran aliado, que los Estados Unidos las veta en el Consejo de Seguridad. Interesante análisis de Nelson. A mí me da la impresión de que siempre cuando estamos en un lugar, y por ejemplo para los periodistas mucho más, es difícil olvidarnos de las caras, de las personas que sufren. Hoy, por ejemplo, tenemos los datos que son estadísticas, pero que son vidas, 80 niños, más de 500 personas. Has estado ahí y me imagino que tenés una relación especial, es una franja de Gaza, el lugar más densamente poblado del mundo, más de 1.800.000 personas. ¿Qué cosas te pasan por la cabeza, por el corazón, Pablo? Bueno, me pasan tantas cosas. Me pasan, por ejemplo, haber presenciado el intercambio de cadáveres. Me pasa haber presenciado cómo las mamás lloran a sus hijos y dicen que se creen que estamos felices, como afirman en algunos lados, porque nuestros hijos murieron, que se creen que estamos felices porque se han ido al paraíso. Nosotros lloramos, tenemos sangre, se nos han secado, literalmente se nos han secado las lágrimas de tanto llorar, de tanto sufrimiento, y evidentemente coincidiendo 100% con los dichos de Nelson, acá hay una agresión que también me gustaría verlo desde el punto de vista geográfico, porque evidentemente hay una componente geográfica muy importante en todo este conflicto, que es el hecho de que Israel, el Estado de Israel y el gobierno de Israel está ocupando los territorios palestinos. Chomsky, decía Nelson, dice que Gaza es un campo de concentración. Y yo diría que no solamente Gaza es un campo de concentración, sino que la ribera occidental del Jordán, la Cisjordania, la otra parte del pendiente Estado palestino, también es un campo de concentración porque la población vive aislada en islas, especies de bantustanes de los cuales no puede salir, que es prácticamente un calco absoluto a la política que llevaba a cabo
Sudáfrica durante el apartheid y en la cual Israel tuvo mucho que ver para aplicar esa política en Sudáfrica. Qué terrible, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión muy importante en el caso del conflicto es la cuestión de la utilización del agua, donde hay que entender que estamos en una región del mundo donde el agua es un bien muy preciado y escaso, y donde los mayores acuíferos se producen justamente en la ribera occidental del Jordán, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y no es casualidad que los asentamientos que Israel establece a manera de islas dentro del territorio palestino siempre buscan tener un panóptico geográfico para controlar el territorio o buscan tener el acuífero para otorgar agua. He traído unos gráficos ahí que después los veremos, que hablan de la desproporción del uso del agua. Hay 6 o 7 veces menos cantidad de agua disponible para el pueblo de Palestina que para un israelí. Ahí están los gráficos. Bueno, ahí estamos viendo otra cuestión dramática, que es la reducción prácticamente a la nada del mar territorial palestino que se prolonga desde la Franja de Gaza a la zona económica exclusiva. Ustedes pueden ver que a medida que los conflictos han ido avanzando, Israel unilateralmente ha ido reduciendo cada vez más la franja litoral en la cual permite la pesca al pueblo palestino, hasta llegar ahora solamente a 3 millas. Eso es parte del bloqueo naval que sufre, no es solamente un bloqueo naval, es además la utilización del mar territorial palestino para la pesca ilegal. Hay la cuestión también que la costa sobre Gaza es el único territorio palestino que proyecta soberanía marítima sobre el mar Mediterráneo. Y casualidad, sobre ese mar Mediterráneo y sobre la porción que se proyecta de la franja en el mar, hay yacimientos de gas y de hidrocarburos que la Autoridad Nacional Palestina estaba buscando de alguna forma explotar, probablemente con Gazprom. Y a partir de esta situación, acá hay también una componente, como decía, económica y demográfica en el conflicto, porque Israel de esta forma suprime cualquier posibilidad que el pueblo palestino tenga un desarrollo económico a partir de la utilización de sus recursos en el mar, en el agua o en el gas y el petróleo. Además de la utilización del agua que roba literalmente a los palestinos en Cisjordania y en los acuíferos de Gaza. Y la tercera cuestión, perdón, Nelson, es la cuestión meramente demográfica. Acá hay un problema muy grave demográfico porque desde la subida de los israelíes, de los judíos, después de la creación del Estado de Israel en 1948, la población ha ascendido de una manera impresionante. Estamos hablando hoy de más de 8 millones de personas en un territorio que Israel tiene de 22.000 kilómetros cuadrados. Esto equivale a menos que la provincia de Tucumán. Y en un territorio palestino que son 5.700 kilómetros cuadrados, es decir, la cuarta parte de la provincia de Tucumán, habitado en el caso de los palestinos por más de 4 millones de habitantes, y hay una cuestión prácticamente imposible de separar ambas poblaciones. Si algo explica la tragedia del genocidio que está cometiendo hoy Israel, el Estado de Israel, el gobierno de Israel, y por qué no también el pueblo de Israel que votó a este gobierno que está en el poder, tiene que ver con el hecho de que Gaza es como si vos estuvieras atacando la ciudad de Córdoba, pero haciendo de cuenta que la ciudad de Córdoba, hagamos una imaginación, el departamento Córdoba Capital, ese cuadrado de 576 kilómetros cuadrados, hagamos de cuenta que está habitado solamente desde el río Suquía hacia el sur, eso es la Franja de Gaza, habitado por 1,5 millones de personas, que viven en condiciones infrahumanas desde hace 70 años, porque además son refugiados en su propia tierra, fueron expulsados para que Israel pudiera construir su Estado, fueron sacados de su propia tierra, fueron llevados como animales los que no fueron asesinados. Esto es una verdadera tragedia, lo que los palestinos llaman Nakba, la tragedia. Y esta tragedia es lógico que Israel además lo sabe muy bien, que cuando ataca la Franja de Gaza lo hace con el propósito expreso de cometer genocidio, porque no hay otra forma de atacar un lugar tan densamente poblado por población civil que no tiene ningún tipo de ejército
y que no se produzcan daños de muertes a civiles como lo que está sucediendo a niños, a hospitales, etcétera, etcétera. Ya voy con Nelson y la verdad que nos quedaremos horas charlando con ellos, pero tenemos invitados en las redes sociales, en Twitter, y están opinando. ¿Qué dicen, Juli? Y Mariano Sarabia está opinando en @ZonaPolítica.tv, nos dice: Israel puede controlar los cohetes y túneles de Hamas sin masacrar civiles, no hay justificación. Gaza es un campo de concentración menor elegido de la ciudad de Córdoba. Te avisa que van a bombardear. ¿A dónde te vas? Agustín Lewitt también nos dice: la política de Israel está clara, aislar todavía más a Gaza, bloquear toda posibilidad de unión palestina. En 2012, Gaza adquirió productos israelíes por un valor de 280 millones de euros. Gaza, mercado cautivo de Israel. Eso nos dice Agustín Lewitt desde su cuenta en @ZonaPolítica.tv. Bueno, gracias por las opiniones. Pueden seguirnos en Facebook y también en Twitter. Ahí lo veía Nelson que quería... No, bueno, iba al hilo de lo que decía Pablo, y ahora recién también veo ahí uno de los... en Twitter. Hay que también enfatizar un poco esto, ¿no? Se dice, los medios replican y repiten, de que esta es una respuesta al asesinato de 3 jóvenes judíos en Cisjordania, que por cierto aparecieron en Cisjordania, no en Gaza, ¿no? Es castigada Gaza, pero aparecieron en Cisjordania. Pero hay una cuestión de fondo, y que no es precisamente la de los 3 jóvenes judíos, ni el joven palestino que fue después, sino el tema... Acá de fondo, creo yo, es que en los últimos tiempos la difícil coexistencia o entendimiento entre los 2 grandes partidos palestinos se estaba logrando. O sea, jamás se había acercado al Fatah, y al Fatah, que gobierna en eso que se llama Cisjordania, pero que en realidad, como bien lo acaba de explicar Pablo recién, es una sumatoria de pueblos árabes discoordinados, donde para pasar de un pueblo a otro hay que pasar 5 o 6 retenes israelíes del ejército israelí, y no hay continuidad geográfica con Gaza. Había un principio de entendimiento para un gobierno árabe, e Israel se opone a un entendimiento entre los partidos árabes, porque Israel no quiere ningún trato con los árabes, porque el objetivo último de Israel es el dominio del territorio, y para ello no necesita un entendimiento con un gobierno árabe, porque no quiere un Estado árabe. Y la segunda cosa que quería también decir es el efecto. Esta, que es la tercera invasión desde que gobierna Hamás la Franja de Gaza, es la tercera acción militar fuertísima del ejército israelí contra Gaza, contra una Gaza situada por mar y por tierra, como acabamos de ver. Es una fábrica de fundamentalistas islámicos, es una fábrica de terroristas de Hamás. Si la persecución, si el objetivo buscado es algún tipo de entendimiento para asegurar a la población israelí, este es el último de los caminos a seguir, porque ¿qué alternativa sino la guerrilla o los atentados extremistas del fundamentalismo va a tener una población que solamente en esos 320 kilómetros y amuchada 1.800.000 personas, sin luz, sin agua, sin gas, sin medicamentos, sin salida, sin libertad, sino volcarse a los brazos del fundamentalismo? El efecto buscado por Israel es inversamente al efecto declamado por Israel. Vos sabés que hablaban, lo escuchaba Pablo, imaginaba la longitud, lo del Suquía que contabas como ejemplo, y me preguntaba qué cosas te decían las personas con las cuales intentabas comunicarte cuando estuviste ahí, ¿no? El odio, la bronca, la tristeza, ¿qué cosas viste? Las personas no tienen odio, porque además ellos comprenden claramente que son primos hermanos del pueblo de Israel. Los palestinos sobre todo ¿comprenden eso? Lo comprenden claramente. De hecho, que la ley mosaica con la ley islámica tiene muchos puntos de semejanza absoluta. Todo lo que está en la ley mosaica como kosher, en la ley islámica como halal, es prácticamente lo mismo. En lo que para los religiosos judíos son los bienes sagrados, para los musulmanes son los waqf, que es prácticamente igual. Ellos comprenden que hay un emparentamiento absoluto. Además, el enfrentamiento no es tampoco religioso, porque las 3 religiones pertenecen a las religiones monoteístas del libro. Ellos dicen claramente que Israel practica con la población palestina un castigo de un crimen que
el pueblo palestino no cometió y que de hecho lo cometió el pueblo alemán tan civilizado y tan supuestamente con autoridad moral para regir o para decir, como toda la hipocresía que tiene Occidente, Estados Unidos. Hay que decir que Israel funciona como un auténtico portaaviones norteamericano en el Oriente Próximo. Israel es un Estado que practica el terrorismo. Hoy en día Israel está practicando el terrorismo, porque si la definición de terrorismo es el asesinato de civiles, Israel es el Estado terrorista número 1 que hay en el mundo. Y lo está practicando como una política de Estado, y lo está practicando en lo mismo que teníamos nosotros. Acá de decir que hay dos demonios que se están combatiendo. Acá no hay dos demonios que se están combatiendo. Acá hay claramente un demonio que es el terrorismo de Estado que Israel aplica, porque de hecho Israel está llegando a lo que busca, que es una limpieza étnica. Exactamente como se hizo ya en los Balcanes, o como quería hacer Serbia con la población kosovar en los Balcanes. Está haciendo, desde el momento que la Franja de Gaza, Israel le corta a su antojo la electricidad, el agua, el suministro energético cuando quiere. Cuando la población de Gaza no tiene ninguna posibilidad de huir hacia ningún lado, porque me dicen, sí, te vamos a bombardear la casa, te damos 15 minutos para que te vayas. ¿A dónde te vas? En un cohete a la luna no te podés ir, porque aunque hubiera cohetes para ir a la luna, el espacio aéreo está controlado por Israel, el mar está controlado por Israel, la frontera terrestre está controlada por Israel, y no hay absolutamente ninguna posibilidad que la población palestina, atrapada como auténtica rata en la Franja de Gaza, pueda huir a ningún lado. Y esto me trae muy a la memoria el racismo que hay en gran parte, o en una parte, de la población israelí con este tema bíblico de pueblo elegido. Y que, si después me permitís, leo una frase... Dale ahora, sí, después hablamos un poquito de lo del avión de Rusia. Dice, nuestra raza es la raza maestra. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan distintos a las razas inferiores como ellos son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Las masas lamentarán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Discurso de Menahem Begin, primer ministro de Israel, el 25 de junio de 1982, cuando se disponía a invadir el Líbano en el Parlamento israelí. Terrible. Si esto no es racismo, si esto no es una política de apartheid y de limpieza étnica, yo pregunto, ¿qué es? Que alguien me defina qué es. Es muy duro. Vamos a algunas opiniones más en el Twitter, Juli. Sí, Agustín Lewitt nos dice, 2 pueblos, 2 estados, respeto de las fronteras y de la soberanía de los recursos naturales, bases esenciales para la paz. Rodrigo de Loredo también está opinando sobre la temática, nos dice, mientras Israel cuente con apoyo irrestricto de Estados Unidos y silencio de Europa, le importa poco que piense la comunidad internacional. Y agrega, como ha señalado Chomsky, alguna vez el mundo se avergonzará de esto. Están opinando en @ZonaPolítica.tv. Bueno, muchas gracias. La verdad que me ha encantado tenerlos aquí, ha sido muy intenso, me parece que ha valido tener una opinión diferente, con una mirada diferente, muy respetable, creo, respecto de lo que está ocurriendo allí en Gaza, aquí con Nelson y con Pablo. Yo la verdad que me quedo corto de tiempo, como siempre en la televisión, pero no quiero despedirlos sin que me den, aunque sea una opinión de 1 minuto cada uno, respecto de lo que ha ocurrido con este avión de Malaysia Airlines ahí en Ucrania. Pablo. Qué difícil opinar sobre un tema que no está muy claro, pero creo que evidentemente... Hace poco, ¿no? Estuve el año pasado en Ucrania, en noviembre, estuve en Rusia. Me parece que Occidente ha subvalorado el poder de Rusia bajo el gobierno de Putin. Occidente creyó que cambiar el régimen de Kiev y voltear el gobierno democráticamente elegido por un gobierno títere pro-occidental le iba a salir sin ningún coste, y bueno, ahora se están viendo los resultados. Esto lamentablemente es uno de los tantos efectos que se está produciendo. Nelson. Efectivamente va a ser muy difícil conocer las causas reales de este atentado. En la hipótesis más
factible, a mi criterio, es que los rebeldes, secesionistas, prorrusos, están efectivamente armados con una tecnología y con armas de punta provista efectivamente por Rusia. Esto creo que ya es un secreto a voces, aunque no tienen la discriminación o la capacidad de discriminar objetivos con la precisión que podría haberse deseado. Creo que lo de este atentado no fue buscado, fue un error táctico. ¿Ah, sí? Esta es mi conclusión a esta altura, pero no creo que tengamos muchas posibilidades, por más que estén los observadores internacionales y por más que el presidente Putin haya manifestado su voluntad de esclarecimiento, no creo que la investigación pueda ir más allá de un acto de guerra. Nelson, Pablo, muchas gracias por venir. Me ha encantado tenerlos, creo que ha sido muy útil además tenerlos aquí. Siempre a vuestra disposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa breve. Después de la pausa estamos con Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico, hablando aquí sobre la denuncia que presentaron en contra del gobierno provincial por la malversación de fondos del dinero recaudado, de lo recaudado en la tasa vial. Una pausa y estamos aquí, hay papeles y vamos a charlar un poquito más sobre este tema. Ya venimos. El titular de la CGT, Antonio Caló, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Junto con Caló asistieron también el taxista Viviani y Andrés Rodríguez. El objetivo era hablar del tema de la cuarta categoría, el descuento de ganancias y también cuándo va a ser la fecha donde el Ministerio de Trabajo convoque al Consejo del Salario Mínimo. La necesidad de modificar las escalas. Creemos que tiene que ser un gravamen a los altos ingresos y hay que terminar de resolver el tema de las escalas porque genera muchas injusticias e irrita muchas veces en los que están cobrando los salarios más bajos dentro de ese 10-12%.